Existir en un mundo lleno de guerras, rumores de guerras, padres que se levantan contra sus hijos, hijos que se levantan contra sus padres, hambres, pestes, terremotos, tsunamis en diferentes lugares, pareciese imposible que pudiéramos encontrar una buena noticia en medio de un mundo que se encuentra rodeado de tantas cosas negativas, pero déjame decirte que todavía sí hay buenas noticias. Y si quieres saber cuáles son estas buenas noticias, pues te invito a que te puedas quedar en este episodio, que sé que va a ser de mucha bendición para ti. Acompáñame. Bendiciones, Dios les bendiga, ¿cómo están? Gracias por decir una vez más, yo necesito escuchar lo que se va a hablar el día de hoy, aquello que Dios va a traer a mi vida y me va a bendecir. Yo creo que Dios el día de hoy nos va a bendecir a todos, porque una de las cosas que cuando estaba estudiando esto, realmente sentía que también yo era bendecido y aprendía cosas nuevas. Hoy vamos a estar hablando acerca de un tema muy resaltante para todos, y vamos a hablar acerca del trabajo o qué hacer cuando yo pierdo mi trabajo o cuando resulta que me despidieron del trabajo. Siempre son circunstancias difíciles, y más cuando somos hombres, porque los hombres tenemos como que siempre ese tip de querer estar laborando, y muchas veces cuando recibimos ese golpe no sabemos qué hacer. Igualmente las damas también son comprometidas, y también cuando reciben un estacazo como esto, absolutamente nadie es fácil mantenerse en pie en medio de una situación como esta. Pero espero que el día de hoy, el podcast o el episodio del día de hoy de este podcast pueda ayudarte de alguna forma, que tú puedas encontrar esa solución en medio de ese problema, de ese estrés, de esa ansiedad que tú sientes porque ya no tienes trabajo. Entonces vamos a estar entrando en contexto primeramente. El trabajo como hecho económico tiene interpretaciones diversas, y eso lo tenemos que entender primeramente, que obedecen siempre a creencias políticas y religiosas. Pero, sin embargo, se dice que el impulso del hombre ser productivo proviene de fuentes psicológicas que están ligadas a nuestra naturaleza y a la esencia individual de cada persona. Es decir, se dice que el sentir del hombre ser productivo es algo que ya está ligado a él. Es decir, no es algo que se adquiere, es algo que ya viene ligado en nosotros. Entonces, es importante primeramente hacer un recorrido por las distintas concepciones que se han tenido acerca del trabajo. Y punto número uno o primera concepción que vamos a tener presente es que para los romanos y para los griegos el trabajo era como una especie de maldición dada por los dioses. Incluso ellos pensaban que el trabajo manual era solamente para los esclavos. Ellos decían que eso era solamente para gente esclava, y que me imagino que para gente de la realeza absolutamente no. También los hebreos tenían casi la misma concepción que los griegos y los romanos, con la única diferencia de que ellos también creían que era una forma de expiar los pecados que fueron adquiridos por medio de los progenitores de la raza humana. Obviamente en este caso estamos hablando de Adán y Eva. El cristianismo primitivo también tenía este mismo concepto, con la excepción de que ellos también tenían como que el concepto de que también se utilizaba para ayudar a los más necesitados. Pasamos al cristianismo protestante o al protestantismo, que también fue esa base religiosa que estableció el trabajo como base de la vida y algo fundamental para el sustento de la sociedad moderna. Incluso Lutero lo agregó a una de sus enseñanzas, alegando que era como una forma de servir a Dios. Y por último, el calvinismo agregó que casi todos estos mismos conceptos, con la única diferencia de que ellos creían plenamente que era la voluntad de Dios que todo hombre trabajara, por lo tanto todos debían trabajar, pero con la excepción de que el fruto de tal trabajo no era para la persona que estaba trabajando como tal, sino para la sociedad. Entonces, entendiendo un poco acerca de los diversos conceptos que se tienen con respecto al trabajo, entendemos que para unos era como una especie de maldición, para otros era como una especie de expiar los pecados, para otro era la base del sustento de la sociedad, para otros era con el propósito de ayudar a la sociedad y no a uno mismo como tal. Pero vamos a ver qué nos dice la Escritura con respecto al tema del trabajo. La Biblia dice en Génesis capítulo 2, versículo 15, que Dios hizo al hombre y lo colocó en el huerto del Edén para que la cultivara y la guardara. Es decir, una de las cosas que nos enseña la Escritura en el libro de Génesis es que cuando Dios creó al hombre, lo creó con el propósito también
además de amarlo y de devocionarle todo su amor, lo creó también con el propósito de que Él se encargara de cultivar y de guardar la tierra. Es decir, Dios le entregó una labor al hombre. No fue que le dijo, mira, aquí está el huerto, estás en las Bahamas, estás en Manhattan, aquí te dejé un césped para que duermas tranquilo, tienes almohada gratis, allá está el spa, por allá están los columpios, los toboganes para que te acuestes. No, el Señor le delegó una orden al hombre y fue que trabajara y cultivara aquel huerto. Entonces el hombre estaba encargado de eso porque Dios lo había dejado encargado de tal labor o de tal trabajo. Entonces, una de las cosas que podemos entender acá es que efectivamente desde nuestra creación el sentido de ser productivo ya era algo como que Dios había agregado en nosotros o agregado en nosotros. Por eso es que no es fácil cuando nosotros nos encontramos en una situación donde laboralmente no estamos produciendo absolutamente nada. Es natural que yo como ser humano pues siente esa presión, siente esa angustia, esa ansiedad por el hecho de yo querer hacer algo. Obviamente es algo que Dios adquirió, o mejor dicho, que Dios depositó en nosotros desde el principio de la creación del mundo. El sentir del hombre de ser productivo nace desde el momento de la creación. El Señor nos delegó un trabajo, por lo tanto, generó en nosotros el deseo de ser productivos. Somos gente que nos gusta producir. Entonces, es algo que ya forma parte de nosotros. Y por eso es natural que muchas veces tú te sientas abrumado y ansioso porque te sientes o porque estás sin trabajo, porque no estás produciendo absolutamente nada. Es completamente natural lo que tú puedas estar sintiendo en este momento. Incluso, y esto lo digo más que todo para los hombres, unas investigaciones científicas han dejado al descubierto que el hombre tiene un pensamiento compartimentado y la mujer tiene un pensamiento integral. Es decir, el hecho de que el hombre tenga un pensamiento compartimentado, por eso es que nosotros tenemos bolsillitos, no entiendo que nosotros siempre cuando nos enfocamos en algo no nos importa absolutamente más nada de lo que está pasando a nuestro alrededor. Obviamente la mujer tiene esa capacidad integral de tener la niña aquí en los brazos y está cocinando, está haciendo el tetero, luego está barriendo, luego está armando la mesa y de repente ella dice, por favor alguien que vaya a limpiar el baño, y el hombre está viendo el televisor porque es lo que está haciendo. Así somos. Entonces, una de las cosas que lleva añadido el hecho de que nosotros tengamos un pensamiento compartimentado es que el ego del hombre está emparentado con lo que hace. Es decir, el hombre se siente halagado mientras más se le premia aquello que está haciendo. Por ejemplo, ustedes no se han dado cuenta que cuando un hombre se le presenta a una mujer, la mayoría de las veces, lo primero que dice, bueno, soy jugador de béisbol profesional, también tengo 2, 3, 4 empresas y tengo una finca que heredé de mi padre. Y casi la mayoría de las cosas son mentiras, pero como su ego está aparentado por lo que él hace, él se siente valorado, se siente agrandado porque la persona pueda mirar lo que él está haciendo. ¿Entiendes? Entonces, eso es algo como que está en nosotros. Yo recuerdo que en una oportunidad nos invitaron a una fiesta de cumpleaños formal, a la que yo no fui absolutamente nada formal porque no sabía. Pero resulta que en ese momento yo conocí a una chica. Y resulta que a la chica, en ese momento yo jugaba béisbol a nivel de academia, profesional de academia. Y resulta que cuando yo estoy hablando con la chica, una de las cosas que yo le digo como para iniciar la conversación es que yo estaba firmado con los Yankees y que me habían dado un bono de $1 millón. Pero eso era mentira. A mí no me habían dado $1 millón en mi vida, ni siquiera me lo habían ofrecido, nada, ni los Yankees me habían visto por absolutamente ningún lado, apenas estaba empezando, pero todo era con el propósito de impresionar a la chica. Entonces el hombre tiene siempre ese ego emparentado con lo que hace. Entonces, cuando un hombre se encuentra sin trabajo, Dios mío, es natural mirar un semblante triste, desesperado, ansioso. ¿Quieres ver un hombre ansioso? Quítale el trabajo. ¿Quieres ver un hombre desesperado? Quítale el trabajo. ¿Quieres ver un hombre angustiado? Pues míralo cuando no está produciendo absolutamente nada. Entonces, una de las cosas que debemos entender
es que el Señor al crearnos nos creó como seres productivos. Entonces ahí está el porqué de por qué te sientes así. Obviamente porque eres una persona productiva y no estás produciendo absolutamente nada y es completamente natural lo que tú estás sintiendo. Por eso digo, es natural porque el hecho de que yo no esté produciendo, eso me hace sentir mal y tal vez me hace sentir inútil o frustrado y sin saber qué hacer. Porque por naturaleza somos personas así. Entonces, Jesús llegó en medio de un mundo atribulado por el trabajo, por los problemas, por la ansiedad. Y dijo que no deberíamos afanarnos, pues para Dios tenemos mucho valor. Una de las cosas que tú debes entender es que no debes afanarte. Una de las cosas que debes comprender naturalmente es que no debes afanarte. Porque aunque tal vez estés atravesando una situación difícil y te sientas como te estás sintiendo ahorita, lo peor que puedes hacer es afanarte, frustrarte. Es como lo estábamos mencionando en el podcast anterior. Cuando nosotros nos desesperamos, no estamos capacitados para tomar decisiones en ese momento, no. O sea, ni bravos, ni angustiados, ni con la cabeza dando vueltas, porque no vamos a tomar decisiones correctas, porque no estamos pensando, no estamos meditando, no estamos como que en nuestro sano juicio. Entonces, lo menos que nosotros debemos hacer en medio de esas circunstancias es que nosotros nos afanemos. Aquí voy a darte 3 pasos fundamentales como para aquello que nosotros podemos hacer, ¿no?, en medio de esa situación en nuestra vida. Y el punto número 1 es entender que Dios conoce nuestra necesidad. La Biblia dice en el libro de Mateo capítulo 6 versículo 32, porque los paganos andan tras todas estas cosas y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Una de las cosas que tú debes entender es que Dios sabe lo que tú necesitas. Tú debes creer que Dios está atento de lo que tú estás pasando y que Él sabe lo que tú estás necesitando. Entonces, una de las cosas que nosotros obviamos y pasamos por alto cuando atravesamos esta situación es que Dios conoce lo que estamos viviendo. A veces pensamos que Dios no lo conoce. Sí, lo conoce. Él sabe lo que tú necesitas. Él sabe cuál es nuestra verdadera necesidad. Así que no debemos afanarnos y debemos entender que Dios está al tanto de nuestros problemas. Porque probablemente Dios haya permitido que tú te hayas quedado sin trabajo porque tu necesidad probablemente no es producir, tal vez en el área económica, porque probablemente tu necesidad no está en proveer en ese momento actualmente a lo mejor para los tuyos o en el crecimiento de los tuyos. Probablemente Dios quiere un tiempo, un paréntesis, donde tú estés con Él, porque lo que tú más necesitas es de Dios. Entonces probablemente hay cosas que Dios quita de nuestra vida porque de alguna forma esas cosas quitaron de nuestra vida a Dios. Entonces probablemente ahorita estás sin trabajo, pero es porque Dios quiere que tú pases un momento con Él, que tú te acuerdes de los momentos que tenías con Dios. Dios conoce lo que tú necesitas. ¿Tú crees que Dios no sabe lo que tú necesitas? Yo sé que Dios conoce lo que yo necesito y Él ha respondido a la hora de conocer mi corazón. Incluso cuando voy a pedir una cola, recuerdo que una vez iba a pedir una cola y como que lo dije dentro de mí y resulta que me vino la cola. Porque Dios conoce lo que nosotros necesitamos. Y tú debes entender eso. Dios conoce lo que tú necesitas. Y como Dios conoce lo que tú necesitas, probablemente Dios ha permitido lo que te ha pasado porque tú necesitas de Él. Aleluya. Lo segundo que debemos entender es que debemos descansar en Dios. La Biblia dice en el libro de Mateo 6:33, mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Una de las cosas que debemos entender es que debemos descansar en Dios. Entendemos que Dios conoce lo que nosotros necesitamos. Ahora nosotros debemos entender que debemos descansar en Dios. Y descansar en Dios es reposar en sus brazos confiadamente, creyendo que Él va a obrar a nuestro favor. Y en medio de ese tiempo debemos buscarlo primeramente, es decir, buscar a Dios es reposar en Dios. Hay gente que piensa que buscar a Dios es una carga. Buscar a Dios no es una carga, buscar a Dios es reposar en Él. Por eso es que el Señor dijo, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Por eso es que buscar a Dios no se trata de carga, depende de cómo nosotros lo veamos.
Porque realmente cuando buscamos a Dios nos estamos llenando de Él. Y llenarse de Dios es llenarse de paz. Por eso la Escritura nos enseña, aleluya, que Dios es un Dios de paz, no de confusión. Entonces cuando nosotros venimos a Dios, somos llenos de paz. Por eso es que en medio de tu situación debes buscar a Dios. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Descansa en Dios. Recuérdate esto, buscar a Dios es descansar en Dios. Grábatelo, buscar a Dios es descansar en Dios. Y una de las segundas cosas que tú debes hacer cuando te encuentras ansioso y desesperado porque perdiste tu trabajo es descansar en Dios. Es difícil. Uno, porque es difícil buscar a Dios. Y dos, porque es difícil descansar en Dios. Es difícil descansar cuando nosotros sabemos que tenemos niños o cuando sabemos que tenemos una esposa que mantener. A veces es difícil descansar. Y con descansar quiero recalcar que no estoy diciendo que te acuestes en tu cama y digas, bueno, Dios mío, provéeme todo lo que yo necesito porque aquí yo estoy chévere, porque aquí no. Descansar es buscar a Dios, es esperar en Él, es creerle. Eso es descansar en Dios, buscar de su presencia. Como tercer punto, como último punto, pero no el menos importante, y es que el resultado de estos dos es que Dios añadirá lo que necesitemos. Y una de las cosas que tú debes entender es que Dios va a añadir lo que tú necesitas. Si tú fusionas los dos primeros puntos, el resultado de eso será que Dios va a añadir lo que tú necesitas. Por eso la Escritura dice en el libro de Mateo capítulo 6, versículo 34, por lo tanto no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus propios problemas. No te preocupes, es decir, no ocupes tu cabeza en algo que no ha llegado y encomiéndale lo que tú estás pasando a Dios. Porque una de las cosas que tú debes entender es que Dios va a añadir lo que tú necesitas. Por eso no debemos angustiarnos por el mañana. El día de mañana trae su propio afán, sus propios problemas. La ansiedad comienza cuando nos preocupamos o nos ocupamos en cosas que todavía no han llegado. Comenzamos a pensar en desgracias que no han venido y que necesariamente no deben venir. Por eso es que el Señor nos invita a que no nos afanemos ni nos desesperemos. Prácticamente Dios acá nos da una receta en contra del estrés. No te estreses. Sé que es difícil esperar, tienes hijos, tienes hijas, tienes un esposo que mantener o tienes una esposa que mantener, no lo sé. Pero yo quiero decirte en esta hora, descansa en Dios, porque Él va a proveer lo que tú necesitas. En cualquier momento te van a llamar y te van a decir, mira, aquí está el trabajo. En cualquier momento te van a llamar y te van a decir, mira, aquí tengo lo que tú necesitas. En cualquier momento Dios va a comenzar a mover a las personas. Dios va a comenzar a proveer los recursos. Dios va a comenzar a traer lo que tú necesitas. Porque a veces, por causa de que nosotros creemos que dependemos de nosotros, nos olvidamos que dependemos de Dios. Y a veces es necesario que lleguen los momentos de escasez y los momentos de desierto para que podamos mirar la gloria de Dios en nuestra vida y nos recordemos que dependemos de Él y no de nosotros. Así que una de las cosas, amado, que yo quiero transmitirte el día de hoy es que no te desesperes, no te frustres. Sé que es complicado, pero descansa en Dios porque Él va a añadir lo que tú necesitas. Yo creo que Dios va a obrar de una manera grande, poderosa y especial en tu vida. Y si tú has estado atravesando una situación difícil porque perdiste tu trabajo, porque resulta que tienes una familia que mantener, el día de hoy, de parte de Dios, quiero recalcarte y recordarte que debes descansar en Él. Probablemente Dios ha abierto un paréntesis donde van a estar solamente tú y Él, y donde Dios quiere solamente que tú le busques. Así que aquí te entrego estas 3 herramientas que puedes poner en práctica y que te invito a que tú puedas poner en práctica. En medio de la situación que tú estás atravesando, tal vez con tu trabajo o algún otro tipo de problema que te tenga estresado y afanado, recuérdate estos 3 puntos que van a ser y que son de bendición para nuestras vidas. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde una vez más. Estamos acá creyendo que Dios, seguirá glorificándose, seguirá obrando. Recuerda suscribirte por acá abajo
Recuérdate también darle me gusta y si te place compartir el video, bueno, compártelo, capaz bendigas la vida de otras personas. Te habla tu hermano en Cristo Jesús Vicuña, siervo del Señor, y nos vemos en el otro podcast que va a ser también de gran bendición. Dios te bendiga.